Buen día. Hoy vamos a ver números complejos en forma polar. Es otra forma de expresar un número complejo. Ustedes estuvieron trabajándolos como números complejos en forma binómica para poder hacer las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. En forma polar es otra forma de expresarlo, eh, que lo vimos en el apunte ese que yo les había pasado, y vamos a ver cómo lo representamos y cómo lo pasamos de una forma a otra forma. Nosotros tenemos, por ejemplo, un número complejo z igual a 2 más 3i. Este está escrito en forma binómica. Lo que vamos a hacer es pasarlo a forma polar. Para eso lo que vamos a hacer es trabajar con los ejes cartesianos. Los vamos a representar. Acá tendríamos el eje real, este de acá sería el eje imaginario. Tenemos que marcar 2 en la parte real, 1, 2, y tenemos que marcar 3 en la parte imaginaria. Acá estaría el 3. Donde se unen los dos, lo que nos va a determinar es el número complejo z. ¿Sí? Este número complejo z es 2, parte real, 3, parte imaginaria. Fíjense que no ponemos la i en esa manera. Si nosotros unimos el centro, que está acá, lo unimos con el número complejo, mediante una línea, le podemos poner una flecha. Ese sería un vector. Se conoce vector porque tiene un origen, una longitud y una orientación. A ese vector lo vamos a llamar ρ. Ahora les escribo al costadito de qué se trata. Y va a formar un ángulo con el eje real que lo vamos a llamar φ. Vamos a poner entonces esa letra que ya la habíamos escrito, se llama ρ, y el ángulo se escribe así, π, letra griega ambas, y se pronuncia φ. No se confundan el ángulo φ con el número φ o número de oro o proporción, divina proporción, que después le paso un video de qué se trata. Bien, si nosotros observamos acá, lo que podemos ver es que tenemos formado un triángulo rectángulo. Este es el ángulo recto, donde tenemos un cateto que vale 2, el otro cateto que vale 3 y la hipotenusa que es ρ. Si nosotros queremos averiguar cuánto vale ρ, podemos plantear que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esto era Pitágoras. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Que ρ va a ser igual a 4 más 9, o sea, 13. De acá podemos averiguar, despejar cuánto vale, esto es ρ cuadrado, perdón. Podemos averiguar cuánto vale ρ. ρ va a ser igual a la raíz cuadrada de 13. Siempre esto es una medida positiva, no puede ser negativa. Entonces acá le ponemos módulo para indicar de qué es la raíz positiva de 13. Si ustedes sacan la cuenta, esto les va a quedar 3,6. Entonces, ¿cómo podemos averiguar el ángulo? Si nosotros conocemos en un triángulo rectángulo el cateto opuesto y el cateto adyacente, entonces podemos utilizar una función que ustedes vieron en tercero, cuarto, quizás en quinto también, que es la función seno, coseno, tangente. En este caso utilizamos la función tangente porque la tangente era el cateto opuesto sobre, dividido, el cateto adyacente. Reemplazamos los valores, adyacente. Reemplazamos los valores, el cateto opuesto es 3, el cateto adyacente es 2. O sea que esto me quedaría 3 sobre 2, que esto es 1,5. Ojo que 1,5 no es ni grados ni nada, es un número sin unidades. Entonces, acá puse alfa como genérico. En realidad podríamos poner de que, como estamos averiguando, es el ángulo φ.
Ahora, si nosotros sabemos cuánto vale la tangente, que es 1,5, podemos averiguar el ángulo. Phi va a ser la función inversa, que es arco tangente de 1,5. Es decir, es el ángulo, phi, es el arco cuya tangente vale 1,5. Y eso me va a dar un valor que sí va a ser grados, minutos, segundos. ¿Cómo hacemos eso? Utilizamos la calculadora. La función arco en la calculadora es shift, tangente y 1,5. Entonces hacemos shift, tangente 1,5 igual, y nos da 53,309932. Bueno, vamos a tomar dos decimales, sería 56,31. Estos son 56,31 grados. Pero, ¿qué es lo que pasa? En realidad nosotros lo trabajamos como grados, minutos y segundos. Entonces, lo que hacemos es en la calculadora apretamos la tecla que es grados, minutos y segundos, y nos queda que es 56 grados, 18 minutos, 36 segundos. 56 grados, 18 minutos, 36 segundos. Este sería el ángulo. Entonces ya podemos expresar al número complejo que nosotros estábamos en cuestión, que era z igual a 2 más 3i en forma binómica, expresarlo en forma polar. ¿Y cómo lo expresamos? Lo escribimos como el módulo, 3,60, y como subíndice, es decir, un poquito más abajo, el ángulo. 56 grados, 18 minutos, 36 segundos. Este sería el mismo número complejo expresado en forma polar. ¿Para qué nos sirve la forma polar? Para trabajar con potencias. Cada vez que nosotros querramos averiguar una potencia, si la potencia es muy grande, lo trabajamos en forma polar, que es mucho más práctico. Y si eso lo generalizamos, podemos decir que si un número complejo es z igual a más bi, real, imaginario, eso también va a ser igual a ρ y phi. Donde ρ es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, no importa qué signos tengan a y b. La i, fíjense que no se pone. Ponemos solamente los numeritos, la a y la b. Y si son positivos o negativos nos da lo mismo, porque cuando estén elevados al cuadrado, siempre van a ser positivos y siempre vamos a sumar. Y phi es el arco cuya tangente es b sobre a. Esta formulita la podemos aplicar siempre, salvo que esté en este cuadrante, en este o en este, donde ahí vamos a averiguar un ángulo chiquitito, alfa, y después le vamos a sumar 180, se lo vamos a restar a 180 o se lo vamos a restar a 360. Bueno, pero eso lo vemos en otro videito que le preparo para explicarle cómo se utiliza.